Dicen que hay pueblos que no tocan la tierra, lugares que flotan entre la roca y el abismo, como si una mano invisible los sostuviera. Son aldeas que desafían a la cordura, casas clavadas en precipicios donde un solo paso en falso podría borrar una vida entera. Pero lo más extraño no es su arquitectura imposible, sino la calma de quienes viven allí. Gente que despierta cada mañana con el vacío bajo los pies, que escucha el viento rugiendo como un animal antiguo y aún así sonríe como si ese abismo fuera su mejor vecino. Los ancianos cuentan que una maldición sostiene estas estructuras, un tacto ancestral que jamás debió ser pronunciado. Otros creen que no es una maldición, sino una protección, un escudo contra algo que alguna vez intentó ascender desde las profundidades. Hoy te invito a caminar conmigo por estos senderos estrechos, donde cada piedra parece guardar un secreto. Y si este viaje te sorprende, recuerda dejar tu señal, un comentario, un like, una suscripción, para que este misterio nunca caiga en el olvido, porque apenas estamos comenzando. El abismo aún tiene mucho que contar. En las montañas más silenciosas del continente, existe un lugar donde el tiempo simplemente se rindió. Una aldea donde cada amanecer tiene el mismo color, donde los relojes dejaron de latir y donde las sombras parecen cansadas de moverse. Quienes llegan aquí dicen sentir algo extraño en el aire, una calma tan profunda que roza lo inquietante, como si el mundo hubiese puesto en pausa su propia respiración. Los habitantes viven sin prisa, sin expectativas, sin memoria del cambio. Cosen, cultivan, conversan, siempre igual, como si estuvieran atrapados en un instante eterno del que no desean o no pueden escapar. Hay quienes murmuran que esta detención del tiempo fuera un sacrificio, que para proteger la aldea de un suceso devastador, sus ancestros ofrecieron lo más valioso, la posibilidad do amañá. Y mientras caminamos por estas calles inmóviles, te invito a dejar tu voz en este viaje, un comentario, un like, una suscripción, para que el eco de este misterio no quede atrapado aquí también, porque lo que viene romperá la quietud. Hay comunidades que no están escondidas, están custodiadas, rodeadas por montañas que crujen como si estuvieran vivas, por ríos que cambian de humor con cada luna, por vientos que golpean con tal fuerza que parecen pronunciar un mensaje: no entres. Los pocos viajeros que lograron llegar a estos pueblos hablan del mismo fenómeno, la sensación de que la naturaleza misma se coloca frente a ellos, como un guardián antiguo defendiendo un secreto demasiado grande para ser revelado. Pero los habitantes, curiosamente, viven en absoluta paz. Dicen que esas fuerzas no los amenazan, los protegen, que algo en un pasado remoto despertó en estas sierras y que el mundo natural decidió volverse muro, escudo y advertencia. Mientras el viento ruge y las montañas tiemblan, recuerda dejar tu huella en este viaje. Un comentario, un like, una suscripción, porque lo que descubriremos más adelante podría cambiar la forma en que vemos nuestro propio planeta. Y este misterio apenas empieza a abrir sus puertas. En los caminos que conducen a los pueblos inaccesibles, existe una presencia que casi nadie menciona, pero que todos sienten. No es un animal, no es un guardia, es algo que se mueve entre los árboles, que observa desde los riscos, que deja huellas que el viento borra antes de que puedas volver a mirarlas. Los viajeros cuentan que en ciertos senderos nunca están realmente solos, que una sombra los acompaña a distancia, manteniendo el paso, midiendo cada movimiento, como si evaluara si son dignos de avanzar o si deben retroceder. Los habitantes de estas aldeas, sin embargo, hablan de estos guardianes con respeto. Dicen que no son enemigos, sino los últimos protectores de un conocimiento ancestral que jamás debe caer en manos equivocadas.
Y mientras recorremos estos caminos prohibidos, te invito a dejar tu propia señal en esta travesía. Un comentario, un like, una suscripción, para que la historia de estos guardianes invisibles siga viva, aunque nunca podamos verlos de frente. Hay pueblos que no permanecen quietos en el mapa, aparecen y desaparecen, como si jugaran a esconderse del resto del mundo. Un día están llenos de voces, de risas, de fuego en las chimeneas. Al día siguiente, solo queda un vacío perfecto. Calles sin pisadas, puertas abiertas, utensilios detenidos en mitad de una historia que nadie terminó. Los viajeros que han presenciado este fenómeno cuentan que todo ocurre en silencio. Primero, llega una neblina gruesa, pesada, que se desliza como un manto vivo entre las montañas. Y cuando desaparece, el pueblo también lo hace. Pero lo más inquietante es su regreso, porque cuando vuelve, lo hace con absoluta normalidad. Los habitantes continúan sus tareas como si jamás hubieran partido, como si ese lapso invisible no existiera para ellos. Algunos creen que estos pueblos cruzan una frontera que no entendemos, viajando entre lo visible y lo oculto. Otros dicen que es una protección ancestral, un mecanismo antiguo para escapar de amenazas que aún desconocemos. Mientras desciframos este misterio intermitente, te invito a dejar tu presencia aquí, para que no desaparezca con la niebla. Un comentario, un like o una suscripción, porque el siguiente capítulo puede revelar quién o qué protege estos enclaves del resto del mundo. Y lo que descubriremos no será fácil de olvidar. Después de recorrer precipicios imposibles, aldeas sin tiempo, pueblos que desaparecen y guardianes que no dejan huella, queda una última pregunta suspendida en el aire. ¿Quién protege realmente estos lugares del resto del mundo? Algunos dicen que son fuerzas antiguas, despiertas mucho antes de que existiera la memoria. Otros, que se trata de linajes secretos que juraron mantener oculto aquello que jamás debió ser revelado. Y hay quienes creen que es la propia tierra la que elige a quién mostrar sus secretos y a quién cerrar las puertas para siempre. Si miramos con atención, todos estos pueblos están conectados, por un hilo invisible, por una voluntad que no se deja ver, pero que sentimos cada vez que el viento cambia de dirección o que la montaña tiembla bajo nuestros pies. Quizá no los protegen del mundo, quizá nos protegen a nosotros, de historias demasiado antiguas, de conocimientos demasiado peligrosos, de verdades que podrían quebrar nuestra forma de entender la realidad. Lo cierto es que estos lugares existen, respiran, observan, y aunque intentemos alcanzarlos, solo se mostrarán cuando ellos mismos lo decidan. Si este viaje despertó tu curiosidad, deja tu rastro antes de partir. Un comentario, un like, una suscripción, porque así, juntos, podremos seguir abriendo caminos hacia los misterios más profundos de este planeta. Hasta la próxima travesía. El mundo aún guarda secretos que ni imaginamos. Tras explorar senderos imposibles, aldeas suspendidas, guardianes invisibles y pueblos que escapan del tiempo, queda una certeza profunda. Nuestro planeta guarda más secretos de los que estamos preparados para escuchar. Hay lugares que parecen respirar por sí mismos, rincones donde la lógica se quiebra y donde las historias no se cuentan con palabras, sino con viento, roca y silencio. Quizás estos territorios inaccesibles no buscan esconderse, quizás solo nos observan desde la distancia, esperando el día en que podamos entenderlos sin destruirlos, sin invadirlos, sin romper aquello que mantienen vivo desde hace milenios. Porque el misterio no es un enemigo, es un recordatorio, una voz antigua que nos dice que aún somos pequeños frente a la inmensidad del mundo. Y mientras este planeta siga girando, seguirán existiendo pueblos perdidos, caminos prohibidos y señales que solo algunos
podrán interpretar. Si esta travesía te tocó, deja tu marca, un comentario, un like, una suscripción, para que podamos seguir abriendo juntos las puertas del asombro. Hasta la próxima historia. El secreto continúa.